Mi nombre es Casimiro Herrera Aguirre. Tengo 56 años. Y durante los últimos 28 he trabajado como sepulturero en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. He cavado más de 3000 tumbas con estas manos que ahora tiemblan mientras escribo esta confesión. He enterrado a recién nacidos que no llegaron a ver su primer amanecer y a centenarios que sobrevivieron revoluciones y epidemias. He trabajado bajo lluvia torrencial, bajo el sol abrasador del Valle de México, y en madrugadas tan frías que el vapor de mi aliento se congelaba antes de tocar el suelo. Pero nada, absolutamente nada de lo que había experimentado en casi 3 décadas de trabajo me preparó para lo que descubrí hace 6 meses. Y ahora que ya no puedo más con este peso en la conciencia, que ya no puedo seguir fingiendo que lo que he visto es normal, necesito contárselo a alguien antes de que me lleve esta verdad a la tumba, porque lo que voy a revelarles cambiará la manera en que ven la muerte, la manera en que entienden lo que realmente pasa en los cementerios cuando el sol se oculta y la ciudad duerme. Les voy a contar sobre los ataúdes que se mueven solos en la madrugada, sobre los muertos que no están conformes con el lugar donde los hemos puesto, y sobre el descubrimiento más aterrador de mi vida, que los cementerios no son lugares de descanso eterno, sino estaciones de paso en un viaje que ninguno de nosotros comprende realmente. Mi historia comienza en febrero de 2024, durante una de las temporadas más ocupadas que habíamos tenido en años. Una combinación de la temporada de influenza y varios accidentes trágicos había resultado en un número inusualmente alto de entierros. Como sepulturero principal del Panteón, mi responsabilidad era coordinar las excavaciones, supervisar los entierros y asegurarme de que todo se realizara con dignidad y respeto. El Panteón de San Fernando es uno de los cementerios más antiguos y prestigiosos de la Ciudad de México. Fundado en 1832, alberga los restos de presidentes, artistas, intelectuales y algunas de las familias más prominentes del país. Es un lugar lleno de historia, de tradición y, según creía yo hasta hace pocos meses, de paz eterna. Trabajo con un equipo pequeño pero eficiente. Mi hijo Rodrigo, de 25 años, quien ha estado aprendiendo el oficio desde que era adolescente, don Melquíades Sánchez, de 68 años, el sepulturero más veterano del Panteón, quien me enseñó todo lo que sé sobre este trabajo, y 2 asistentes más jóvenes, Francisco y Damián, hermanos gemelos de 23 años, que llegaron al trabajo hace 3 años. Durante todos mis años en este trabajo, siempre había tenido una rutina muy específica. Llegaba al Panteón a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, y las calles de la ciudad apenas comenzaban a llenarse de los primeros trabajadores madrugadores. Hacía una ronda por todo el cementerio para verificar que todo estuviera en orden, que no hubiera vandalismo nocturno, que no hubiera daños causados por el clima, que todas las tumbas estuvieran como las habíamos dejado el día anterior. Esta ronda matutina era algo que había hecho religiosamente durante 28 años, y nunca había encontrado nada fuera de lo ordinario. Ocasionalmente había evidencia de que alguien había visitado una tumba durante la noche. Flores frescas, velas que habían sido encendidas, pequeños objetos dejados por familiares dolientes, pero nunca nada que sugiriera actividad inusual, hasta la mañana del 15 de febrero. Esa mañana, cuando hice mi ronda habitual, encontré algo que me hizo dudar de mi propia cordura. En la sección histórica del Panteón, donde están enterrados varios próceres de la independencia, 2 ataúdes que habíamos enterrado el día anterior habían cambiado de lugar. No habían sido desenterrados, no habían sido movidos por vándalos o profanadores de tumbas, simplemente estaban en ubicaciones diferentes a donde los habíamos puesto. El ataúd de doña Esperanza Morales, que habíamos enterrado en la sección 7, lote 23, estaba ahora en la sección 7, lote 31. El ataúd de don Aurelio Vázquez, que habíamos enterrado en la sección 8, lote 15, estaba ahora en la sección 8, lote 7. Pero las tumbas originales no estaban vacías. En lugar de los ataúdes que habíamos enterrado ahí, había otros ataúdes que reconocí como pertenecientes a personas que habíamos enterrado semanas o incluso meses antes. Era como si hubiera habido una reorganización masiva durante la noche, como si los muertos hubieran decidido intercambiar lugares. Mi primera reacción fue pánico. En 28 años de trabajo, nunca había perdido un cuerpo,
Nunca había confundido una ubicación. Nunca había cometido un error tan masivo. Si las familias se enteraran de que sus seres queridos no estaban donde creían que estaban, sería el fin de mi carrera y posiblemente el fin del prestigio del Panteón. Inmediatamente llamé a don Melquíades. «Don Melquíades», le dije cuando contestó el teléfono, «necesito que venga al Panteón inmediatamente. Tenemos una situación muy grave». «¿Qué tipo de situación?», preguntó, sonando completamente despierto, a pesar de que eran apenas las 5:30 de la mañana. «Los ataúdes que enterramos ayer no están donde los pusimos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Qué quiere decir con que no están donde los pusimos?», preguntó finalmente. «Quiero decir que están en lugares completamente diferentes», expliqué, «y en su lugar hay ataúdes de otras personas». «Casimiro», me dijo don Melquíades con una voz que nunca le había escuchado, «no hable de esto por teléfono. Voy para allá inmediatamente». Mientras esperaba a don Melquíades, revisé obsesivamente mis notas del día anterior. Tenía registros detallados de dónde habíamos enterrado a cada persona, con coordenadas exactas, fotografías y hasta pequeños mapas dibujados a mano. No había manera de que hubiera cometido un error. Cuando don Melquíades llegó, se veía pálido y nervioso. Había algo en su expresión que me sugería que no estaba tan sorprendido por la situación como debería haber estado. «Muéstreme», me dijo simplemente. Caminamos juntos por las secciones afectadas, mientras yo le señalaba cada discrepancia. Don Melquíades examinaba cada tumba cuidadosamente, como si estuviera buscando algo específico. «¿Ha pasado esto antes?», le pregunté cuando terminamos la inspección. Don Melquíades guardó silencio por un momento largo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a salir sobre la ciudad. «Casimiro», me dijo finalmente, «hay cosas sobre este panteón que nunca le he contado, cosas que los sepultureros mayores tradicionalmente no compartimos con los más jóvenes hasta que es necesario». «¿Qué tipo de cosas?». «Este cementerio tiene una historia muy particular», comenzó don Melquíades, «y los muertos que descansan aquí, bueno, no siempre descansan tan tranquilamente como la gente cree». Me contó que durante sus 45 años trabajando en el panteón, había observado patrones extraños que se repetían cada cierto tiempo. Ataúdes que aparecían en lugares diferentes, tumbas que parecían haber sido reorganizadas durante la noche, evidencia de actividad que no podía ser explicada por causas normales. «Pero esto es más dramático que cualquier cosa que haya visto antes», admitió don Melquíades. «Normalmente es solo 1 o 2 ataúdes y solo ocasionalmente. Nunca había visto un intercambio masivo como este. ¿Qué cree que está causando esto?». Don Melquíades me miró con una expresión que me hizo sentir como si estuviera a punto de ser iniciado en algún secreto ancestral. «Creo que los muertos no siempre están conformes con donde los ponemos», me dijo. «Creo que a veces tienen preferencias. Preferencias sobre dónde quieren descansar, junto a quién quieren estar, cómo quieren ser recordados». Era una idea perturbadora, pero que extrañamente tenía sentido. Si la conciencia de alguna manera sobrevive a la muerte física, ¿por qué no tendrían los muertos opiniones sobre su situación post-mortem? «¿Qué debemos hacer?», pregunté. «Por ahora», dijo don Melquíades, «vamos a documentar exactamente dónde está cada ataúd actualmente y vamos a ver si el patrón continúa. Durante los siguientes días, desarrollamos un sistema de vigilancia intensiva. Cada noche, después de que el panteón cerraba al público, Rodrigo y yo nos turnábamos para hacer rondas cada hora. Instalamos cámaras de seguridad adicionales en las secciones donde había ocurrido el intercambio inicial. Pero durante una semana completa no pasó nada. Los ataúdes permanecieron donde los habíamos encontrado después del primer incidente. Las cámaras no captaron ninguna actividad inusual. Comencé a pensar que tal vez había sido un evento aislado, tal vez causado por algún factor externo que no comprendíamos. Hasta la noche del 23 de febrero. Esa noche era mi turno de vigilancia. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando escuché algo que me heló la sangre. El sonido de tierra siendo movida. No era el sonido de alguien cavando con herramientas. Era más sutil, más orgánico, como si la tierra misma se estuviera reorganizando desde adentro. Seguí el sonido hasta la sección 9, donde habíamos enterrado a una familia completa la semana anterior. Los Rodríguez, que habían fallecido en un accidente automovilístico.
Cuando llegué al área, lo que vi desafió toda lógica. La tierra sobre sus tumbas se estaba moviendo, no violentamente, sino con un movimiento ondulante, como si algo debajo estuviera empujando suavemente hacia arriba. Y mientras observaba, pude ver que los ataúdes estaban emergiendo, no siendo sacados por fuerzas externas, sino elevándose lentamente desde la tierra, como si estuvieran flotando hacia la superficie. Me escondí detrás de un mausoleo cercano y observé, paralizado por el terror y la fascinación. Durante los siguientes 30 minutos, presencié algo que cambió para siempre mi comprensión de la muerte. Los 3 ataúdes de la familia Rodríguez emergieron completamente de sus tumbas y se quedaron flotando aproximadamente 1 metro sobre el suelo. Luego, lentamente, comenzaron a moverse horizontalmente, deslizándose por el aire hacia diferentes secciones del panteón. Mientras se movían, pude ver que no estaban solos. Había otras formas en el aire, formas translúcidas que parecían estar guiándolos. Era como si los muertos estuvieran literalmente llevando sus propios ataúdes a nuevas ubicaciones. Los ataúdes se movieron durante casi 1 hora, navegando por los senderos del panteón como si estuvieran siguiendo rutas específicas hacia destinos predeterminados. Algunos se movían hacia la sección histórica, otros hacia áreas más nuevas, otros hacia mausoleos familiares. Finalmente, cada ataúd descendió lentamente hacia una nueva ubicación. La tierra se abrió automáticamente para recibirlos. Luego se cerró sobre ellos, dejando las nuevas tumbas perfectamente niveladas, como si hubieran sido profesionalmente preparadas. Cuando todo terminó, el panteón se veía exactamente como siempre, excepto que al menos 1 docena de ataúdes estaban ahora en ubicaciones completamente diferentes. Esperé hasta que amaneció antes de salir de mi escondite. Con manos temblorosas, documenté todas las nuevas ubicaciones, comparándolas con mis registros originales. Era una reorganización masiva que habría tomado a mi equipo completo varios días realizar con maquinaria pesada, pero se había realizado en una sola noche, sin herramientas, sin ruido significativo, sin dejar ninguna evidencia de perturbación, excepto por los ataúdes en sus nuevas ubicaciones. Cuando don Melquíades llegó esa mañana, le conté todo lo que había presenciado. Su reacción me confirmó que esto no era la primera vez que había escuchado algo así. ¿Con qué frecuencia pasa esto?, le pregunté. Tradicionalmente, cada pocos años, respondió, pero nunca con esta intensidad, y nunca con testigos directos. ¿Por qué está pasando ahora? Don Melquíades negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Me explicó que durante los últimos meses, el panteón había estado más ocupado de lo normal, no solo por el número de entierros, sino por el tipo de personas que habían sido enterradas. Muchas habían sido figuras públicas, personas con conexiones históricas al panteón, individuos con vínculos familiares a otros enterrados ahí. Creo que hay una comunidad entre los muertos, me dijo don Melquíades. Y creo que cuando llegan nuevos miembros a esa comunidad, a veces hay una reorganización para acomodar relaciones, jerarquías, preferencias sociales que continúan existiendo después de la muerte. Era una teoría fascinante y aterradora. La idea de que los muertos mantuvieran relaciones sociales, de que tuvieran preferencias sobre su vecindad post-mortem, de que pudieran literalmente reorganizar un cementerio según sus deseos. ¿Deberíamos informar a las autoridades?, pregunté. ¿Y decirles qué?, respondió don Melquíades. ¿Que los muertos están moviendo sus propios ataúdes? ¿Quién nos va a creer? Tenía razón. Era una situación que no podía ser reportada oficialmente sin arriesgar nuestros trabajos y la reputación del panteón. ¿Qué sugiere que hagamos? Por ahora seguimos documentando, dijo don Melquíades. Necesitamos entender el patrón antes de decidir cómo proceder. Durante las siguientes semanas, establecimos un protocolo de observación más sofisticado. Instalamos cámaras infrarrojas que podían captar movimiento, incluso en oscuridad total. Dividimos el panteón en sectores y asignamos a cada miembro del equipo áreas específicas para monitorear. También comenzamos a investigar los antecedentes de las personas que habían sido enterradas recientemente, tratando de encontrar conexiones que pudieran explicar por qué sus ataúdes se estaban moviendo hacia ubicaciones específicas. Lo que descubrimos
fue revelador. Los ataúdes no se movían al azar. Se movían hacia ubicaciones donde había conexiones históricas, familiares o profesionales. El ataúd de un músico fallecido recientemente se había movido hacia la sección donde estaban enterrados otros artistas prominentes. El ataúd de un político se había movido cerca de otros funcionarios públicos de su época. Era como si hubiera una organización social invisible operando en el panteón, donde los muertos se agrupaban según afinidades que habían existido en vida. «Es como si el panteón fuera una ciudad», observó Rodrigo una noche después de revisar nuestros hallazgos. «Una ciudad donde los muertos viven en barrios basados en sus intereses y conexiones». La observación de mi hijo fue brillante en su simplicidad. Efectivamente, el panteón se estaba organizando como una comunidad urbana, con distritos temáticos donde los muertos con intereses similares se congregaban. Pero nuestras investigaciones también revelaron algo más perturbador. No todos los movimientos parecían ser voluntarios o benevolentes. Algunos ataúdes se movían hacia áreas aisladas del panteón, lejos de otros enterramientos. Estos parecían ser casos donde el difunto había tenido conflictos con otros enterrados en el panteón, o donde había aspectos de su vida que los hacían indeseables, como vecinos post-mortem. El caso más dramático fue el del licenciado Armando Vega, un abogado corrupto que había fallecido recientemente y que había sido enterrado inicialmente en la sección de profesionales prominentes. Su ataúd fue movido 3 veces en una semana, cada vez más lejos de otros enterramientos, hasta que finalmente terminó en una esquina remota del panteón donde estaba completamente solo. «Es como si lo estuvieran exiliando», observó don Melquíades cuando documentamos el movimiento final del ataúd del licenciado Vega. «¿Los muertos pueden rechazar a otros muertos?», pregunté. «Aparentemente sí», respondió don Melquíades. «Parece que la muerte no elimina automáticamente los juicios morales o las preferencias sociales. Esta realización añadió una dimensión completamente nueva a nuestro trabajo. Ya no estábamos simplemente enterrando cuerpos. Estábamos introduciendo nuevos miembros a una comunidad social compleja donde había jerarquías, alianzas y rechazos. Comenzamos a modificar nuestras prácticas para tomar en cuenta esta realidad. Antes de enterrar a alguien, investigábamos discretamente sus conexiones con otros enterrados en el panteón. Si encontrábamos conflictos potenciales, tratábamos de ubicar el nuevo entierro en áreas que minimizaran la posibilidad de reorganización nocturna. También desarrollamos un sistema para predecir cuándo era probable que ocurrieran movimientos masivos. Notamos que tendían a suceder después de entierros particularmente significativos, cuando llegaba alguien con conexiones extensas a la comunidad existente o cuando había cambios en la dinámica social del panteón. Pero la verdadera prueba de nuestro entendimiento llegó en abril, cuando fuimos contactados para organizar el entierro de doña Remedios Castillo, una mujer de 93 años que había sido una figura muy controversial en vida. Doña Remedios había sido una activista social que había estado involucrada en varios escándalos políticos durante su vida. Había tenido enemistades públicas con varias figuras prominentes que ya estaban enterradas en el panteón. También había sido la matriarca de una de las familias más influyentes de la ciudad, con múltiples generaciones enterradas en el cementerio. «Este va a ser complicado», me dijo don Melquíades cuando revisamos el caso. «Doña Remedios tiene conexiones tanto positivas como negativas con muchas personas enterradas aquí. Decidimos usar su entierro como una prueba de nuestras teorías. En lugar de enterrarla en el lote familiar que la familia había solicitado, la ubicamos temporalmente en una sección neutral del panteón, donde podría decidir dónde quería estar sin causar conflictos inmediatos. Esa noche, todo el equipo se quedó para observar qué pasaría. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de la medianoche, el ataúd de doña Remedios comenzó a emerger de su tumba temporal, pero lo que pasó después fue diferente a cualquier cosa que habíamos presenciado antes. En lugar de moverse inmediatamente a una nueva ubicación, el ataúd se quedó flotando sobre su tumba durante casi 1 hora. Durante ese tiempo, pudimos ver figuras translúcidas apareciendo alrededor de él, algunas acercándose como si fuera a recibirlo,
otras manteniéndose a distancia como si estuvieran evaluando la situación. Era como si hubiera una negociación en progreso, una deliberación entre los muertos sobre dónde debería ser ubicada doña Remedios. Finalmente, el ataúd comenzó a moverse, pero no hacia una sola ubicación. Se movió en una ruta compleja a través del panteón, deteniéndose en diferentes áreas como si estuviera siendo presentada a diferentes grupos de muertos. En la sección de activistas sociales se detuvo por varios minutos. En el área familiar de los Castillo se detuvo por más tiempo. En la sección donde estaban enterrados sus enemigos políticos, apenas hizo una pausa antes de alejarse rápidamente. Finalmente, después de casi 3 horas de este recorrido, el ataúd se ubicó en un lugar que no habíamos anticipado, en una nueva área del panteón que estaba siendo desarrollada, lejos tanto de sus aliados como de sus enemigos, pero en una ubicación prominente que sugería respeto. Es como si hubieran creado un compromiso, observó Francisco, uno de los gemelos. Un lugar donde puede ser respetada sin causar conflictos. La observación era astuta. Los muertos habían desarrollado una solución diplomática para un problema social complejo. Durante los meses siguientes, documentamos docenas de casos similares. Cada entierro se convertía en una oportunidad para observar cómo funcionaba realmente la sociedad post-mortem del panteón. Aprendimos que había jerarquías claras entre los muertos. Los enterrados más antiguos, especialmente aquellos con importancia histórica, parecían tener más influencia en las decisiones sobre ubicaciones. Los muertos recientes tenían que ganar su lugar en la comunidad a través de sus acciones en vida y sus conexiones sociales. También aprendimos que había conflictos que persistían después de la muerte. Enemigos en vida continuaban siendo enemigos en muerte, y sus ataúdes se mantenían físicamente separados por grandes distancias dentro del panteón. Pero tal vez el descubrimiento más sorprendente fue que había casos de reconciliación post-mortem. Personas que habían tenido conflictos en vida a veces movían sus ataúdes más cerca uno del otro después de la muerte, como si hubieran encontrado paz o perdón en su nueva existencia. Es como si la muerte les diera perspectiva, reflexionó don Melquíades, como si pudieran ver sus conflictos terrenales desde un punto de vista más amplio y decidir que ya no importan. Este aspecto de reconciliación fue el que más me impactó personalmente. La idea de que la muerte no era un final absoluto, sino una transición a un estado donde era posible el crecimiento, el perdón y la resolución de conflictos. Pero nuestra comprensión de la situación se complicó dramáticamente cuando comenzamos a notar movimientos que no podían ser explicados por conexiones sociales o familiares. Algunos ataúdes se movían hacia áreas del panteón que no tenían ninguna conexión obvia con la persona enterrada. Otros se movían en patrones que parecían más relacionados con la geografía del lugar que con las relaciones sociales. Fue Rodrigo quien primero propuso una explicación alternativa. ¿Y si no todos los movimientos son sobre relaciones entre los muertos?, sugirió durante una de nuestras reuniones semanales del equipo. ¿Y si algunos movimientos tienen que ver con el propio panteón como lugar? ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Quiero decir que tal vez algunos muertos se mueven porque están tratando de equilibrar energías, o proteger ciertas áreas, o mantener algún tipo de armonía espiritual en el lugar. Era una teoría intrigante. La idea de que algunos de los muertos actuaran como guardianes o cuidadores del panteón mismo, moviéndose según necesidades que tenían que ver con el bienestar espiritual del lugar completo. Para probar esta teoría, comenzamos a mapear los movimientos que no tenían explicaciones sociales obvias. Gradualmente, emergió un patrón. Estos movimientos parecían estar diseñados para crear una distribución equilibrada de diferentes tipos de personas a través del panteón. Artistas estaban siendo dispersados estratégicamente entre políticos. Religiosos estaban siendo ubicados cerca de escépticos. Jóvenes estaban siendo posicionados cerca de ancianos. Era como si los muertos estuvieran creando intencionalmente una comunidad diversa y equilibrada, donde diferentes perspectivas y experiencias de vida pudieran coexistir e interactuar. Es extraordinario, comentó don Melquíades, cuando visualizamos el patrón completo.
Es como si hubieran desarrollado una filosofía social post-mortem que valora la diversidad y el equilibrio por encima de la homogeneidad. Esta realización cambió fundamentalmente cómo veo mi trabajo y mi relación con la muerte. Ya no soy simplemente alguien que entierra cuerpos. Soy un facilitador en una comunidad vibrante y compleja, donde el aprendizaje, el crecimiento y la evolución continúan después de la muerte física. Cada entierro que supervisamos ahora es una introducción cuidadosa de un nuevo miembro a esta comunidad. Consideramos no solo dónde la familia quiere que esté enterrada la persona, sino también cómo esa ubicación afectará la dinámica social del panteón. Hemos desarrollado relaciones de trabajo con la comunidad de muertos. Cuando planeamos un entierro, dejamos flores en ciertas tumbas como una manera de consultar con los residentes establecidos sobre la mejor ubicación para el nuevo llegado. Y hemos aprendido a interpretar señales sutiles, flores que se marchitan rápidamente, objetos que aparecen movidos, sensaciones de frialdad o calor en ciertas áreas, como comunicaciones de los muertos sobre sus preferencias. Mi equipo al principio pensó que me estaba volviendo loco cuando les expliqué estos nuevos protocolos, pero cuando comenzaron a presenciar los movimientos nocturnos por sí mismos, rápidamente adoptaron la misma perspectiva. Es como trabajar en una ciudad muy especial, me dijo Damián, el otro gemelo, después de presenciar su primer movimiento masivo de ataúdes. Una ciudad donde todos los residentes son muy corteses, pero también muy específicos sobre sus preferencias de vivienda. La analogía urbana se ha vuelto central en cómo entendemos nuestro trabajo. El Panteón de San Fernando es efectivamente una ciudad próspera, con una población de aproximadamente 50.000 residentes que tienen opiniones fuertes sobre planificación urbana y organización social. Y como cualquier ciudad, tiene problemas ocasionales que requieren intervención. El caso más dramático ocurrió en agosto, cuando un grupo de ataúdes en la sección histórica comenzó a moverse repetidamente hacia la entrada principal del panteón. No se estaban reubicando permanentemente. Cada noche se movían hacia la entrada y cada amanecer regresaban a sus ubicaciones originales. Era como si estuvieran protestando por algo. Después de una semana de este comportamiento, decidimos investigar qué podría estar causando la agitación. Revisamos todos los entierros recientes, todos los cambios en las políticas del panteón, cualquier cosa que pudiera haber perturbado la comunidad de muertos. Finalmente, Rodrigo descubrió el problema. El ayuntamiento había aprobado planes para construir un centro comercial en un terreno adyacente al panteón. La construcción requeriría la remoción de árboles centenarios que formaban parte del paisaje tradicional del cementerio. Creo que están protestando por la construcción, me dijo Rodrigo cuando conectamos los puntos. Era una idea extraordinaria. Los muertos estaban organizando una manifestación para proteger el ambiente que consideraban su hogar. Decidimos actuar como intermediarios. Contactamos a representantes del ayuntamiento y les explicamos, sin mencionar los aspectos sobrenaturales, que había preocupaciones comunitarias sobre el impacto de la construcción en el ambiente histórico del panteón. Tomó varias semanas de negociaciones, pero finalmente logramos que los planes de construcción fueran modificados para preservar los árboles y minimizar el impacto visual en el cementerio. La noche después de que se anunciaron los cambios en los planes, los ataúdes dejaron de moverse hacia la entrada. La protesta había terminado y habían ganado. Nunca pensé que estaría trabajando como representante sindical para los muertos, bromeó don Melquíades, pero todos sabíamos que había algo profundamente serio en la situación. Habíamos descubierto que los muertos no solo mantenían relaciones sociales y preferencias de ubicación, sino que también tenían intereses políticos y ambientales que estaban dispuestos a defender. Durante los últimos meses, hemos continuado documentando y aprendiendo de la comunidad de muertos del Panteón. Cada día trae nuevos descubrimientos sobre cómo funciona realmente la existencia post-mortem. Hemos aprendido que los muertos tienen rutinas. Ciertos ataúdes se mueven regularmente entre ubicaciones, como si sus ocupantes estuvieran visitando a amigos o participando en actividades sociales. Hemos aprendido que los muertos tienen preferencias estacionales.
Algunos ataúdes se mueven hacia áreas más soleadas durante el invierno y hacia áreas más sombreadas durante el verano. Hemos aprendido que los muertos tienen memoria institucional. Cuando llegan nuevos enterramientos, a menudo se mueven hacia ubicaciones que optimizan la armonía social, basándose en experiencias pasadas con organizaciones similares. Y hemos aprendido que los muertos evolucionan. Ataúdes que inicialmente se mantenían aislados, gradualmente se mueven hacia la comunidad principal a medida que sus ocupantes se adaptan a su nueva existencia. Pero tal vez lo más importante que he aprendido es que mi trabajo como sepulturero no termina cuando lleno una tumba con tierra. Continúa indefinidamente, mientras monitoreo y facilito las necesidades cambiantes de una comunidad que sigue creciendo, evolucionando y reorganizándose. Los ataúdes que cambian de lugar por sí solos en la madrugada no son una anomalía aterradora. Son evidencia de una sociedad vibrante que existe paralela a la nuestra, con sus propias reglas, tradiciones y sistemas de organización. Como sepulturero, he tenido el privilegio extraordinario de ser testigo de esta sociedad invisible. He visto cómo los muertos mantienen conexiones emocionales, resuelven conflictos, forman nuevas amistades y trabajan juntos para proteger y mejorar su comunidad. Pero mi confesión no estaría completa sin admitir que este conocimiento ha cambiado fundamentalmente mi relación con mi propia mortalidad. Antes de estos descubrimientos, la muerte me aterraba. Era el final absoluto, la extinción total, el vacío. Ahora sé que la muerte es simplemente una transición a una forma diferente de existencia, una donde las relaciones continúan, donde el crecimiento es posible, donde la comunidad y el propósito siguen teniendo significado. Esta nueva perspectiva me ha dado una paz que nunca pensé que podría tener. Cuando llegue mi momento, sé que no estaré enfrentando el vacío. Estaré uniéndome a una comunidad que ya conozco, en un lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida adulta. Rodrigo ha comenzado a desarrollar la misma perspectiva. A sus 25 años ya está viendo patrones que a mí me tomó meses aprender a reconocer. Será un excelente custodio de estos secretos cuando yo ya no esté aquí para mantenerlos. Porque son secretos que deben ser mantenidos, al menos por ahora. La sociedad en general no está lista para aceptar la realidad de que los muertos continúan existiendo de maneras complejas y organizadas. Esta revelación causaría pánico, transformaría fundamentalmente cómo las personas ven la muerte, y probablemente resultaría en la perturbación de comunidades de muertos en cementerios por todo el mundo. Por eso he decidido compartir esta confesión de manera anónima, sin revelar ubicaciones específicas o nombres verdaderos. Mi propósito no es causar sensación o crear temor, sino simplemente documentar una realidad extraordinaria que he tenido el privilegio de presenciar. Para aquellos que trabajan en cementerios y panteones, mi consejo es simple: presten atención, observen patrones que no pueden ser explicados por causas normales. Documenten discrepancias entre donde pusieron algo y donde lo encuentran después. Escuchen los sonidos sutiles de la madrugada. Respeten no solo a los muertos, sino a la comunidad vibrante que han formado. Para las familias que visitan a sus seres queridos en cementerios, sepan que sus muertos no están solos. Están rodeados de una comunidad que los cuida, que los incluye, que les proporciona compañía y propósito. Si a veces sienten una presencia cuando visitan una tumba, no es su imaginación. Es evidencia de una sociedad rica y compleja que existe justo debajo de la superficie de nuestra percepción normal. Y para aquellos que temen a la muerte, les ofrezco esta reflexión: la muerte no es el final de la historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo, en un lugar donde las mejores cualidades de la humanidad, la comunidad, la compasión, el crecimiento, la resolución de conflictos, continúan prosperando de maneras que nunca habríamos imaginado. He pasado 28 años trabajando entre los muertos, y ahora sé que durante todo ese tiempo también he estado trabajando entre los vivos, solo vivos de una manera diferente, en una forma de existencia que trasciende nuestras limitaciones físicas, pero preserva todo lo que nos hace fundamentalmente humanos. Los ataúdes se mueven en la madrugada porque los muertos siguen viviendo, siguen eligiendo, siguen construyendo comunidad.
Y como sepulturero, como testigo de esta extraordinaria realidad, me siento honrado de haber sido parte de facilitar no el final de vidas, sino su continuación en formas más hermosas y complejas de lo que jamás hubiera soñado. Esta es mi confesión. Esta es la verdad que he guardado durante meses, que me ha quitado el sueño, pero que también me ha dado una paz profunda sobre mi propio futuro. Los muertos no descansan eternamente, viven eternamente, solo que de una manera que nosotros, los todavía atados a cuerpos físicos, apenas comenzamos a comprender. Y algún día, cuando sea mi turno de hacer esa transición, espero ser recibido en esa comunidad extraordinaria que he tenido el privilegio de observar desde la distancia durante tantos años. Hasta entonces, continúo mi trabajo como custodio de secretos, como facilitador de una sociedad invisible, como sepulturero que ahora entiende que nunca realmente entierra a nadie. Solo los ayuda a mudarse a un nuevo vecindario en una ciudad que nunca duerme, donde la vida continúa de maneras que desafían todo lo que creíamos saber sobre la muerte. Mi nombre es Casimiro Herrera Aguirre. Tengo 56 años y he dedicado mi vida a un trabajo que ahora sé que es mucho más extraordinario y significativo de lo que jamás imaginé. Los ataúdes cambian de lugar por sí solos en la madrugada, y eso no es una tragedia o un misterio aterrador. Es simplemente la evidencia de que la vida, de una forma u otra, siempre encuentra una manera de continuar.